un hombre que desafió la república, un líder que conquistó imperios, un nombre que aún resuena en la historia. Julio César. Su ambición lo llevó a la cima del poder, pero también lo condenó a la traición más brutal. ¿Cómo un simple general se convirtió en el amo de Roma? ¿Quiénes fueron sus aliados y quiénes sus verdugos? Prepárate para un viaje a la Roma antigua, donde la política era un juego mortal. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué opinas de esta historia. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Hoy nos adentramos en la vida de Julio César, un personaje cuya sombra se extiende mucho más allá de los libros de historia. Sin duda. Julio César, un nombre que resuena con fuerza incluso siglos después de su muerte. ¿Cómo un solo hombre pudo dejar una huella tan profunda en la civilización occidental? Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Exacto. Y para ello nos basaremos en el artículo de la Wikipedia en español sobre Julio César. Estoy seguro de que todos conocemos los grandes hitos de su vida, pero me intriga descubrir esos detalles menos conocidos, esas pequeñas historias que nos revelan al hombre detrás de la leyenda. Una tarea apasionante, porque Julio César, más allá del brillante estratega militar y el político implacable, era también un hombre de carne y hueso, ¿no? Con sus ambiciones, sus contradicciones y su propia percepción del mundo. Totalmente. Comencemos por sus orígenes. Sabemos que nació en el seno de una familia patricia, la gens Julia. ¿Qué importancia tenía este linaje en la Roma de aquella época? Bueno, la gens Julia era un linaje antiguo e influyente, aunque no se encontraba entre los más poderosos de la época. Sin embargo, la conexión de César con Cayo Mario, su tío por matrimonio, marcó profundamente su trayectoria. Mario, un líder popular y 7 veces cónsul, representaba la facción de los populares, que defendían los intereses del pueblo, frente a la élite senatorial. Esta influencia se puede apreciar en las decisiones que César tomó a lo largo de su vida. Y esa influencia se manifestó tempranamente. Cuando Sila, enemigo acérrimo de Mario, tomó el poder, exigió a César que se divorciara de Cornelia, hija de un aliado de Mario. César se negó, desafiando a Sila y arriesgando su propia vida. ¿Qué nos dice este acto de rebeldía sobre el carácter de un joven César? Es un episodio muy revelador. Nos muestra a un César con una voluntad férrea, dispuesto a desafiar al poder establecido por defender sus convicciones, o quizás por proteger sus intereses. Un hombre con una ambición que no se doblegaba ante las amenazas, un rasgo que lo acompañaría a lo largo de su vida. Y esa ambición lo impulsó a ascender rápidamente en la jerarquía política romana. Pasó de abogado a edil, cargo en el que organizó unos juegos públicos tan extravagantes que lo dejaron endeudado. ¿Era simple ostentación una estrategia calculada para ganarse el favor del pueblo? Es una pregunta interesante. Sin duda, César comprendía el poder de la imagen y el espectáculo en la política romana. Sus juegos, que incluían naumaquias, combates navales simulados, fueron un derroche de recursos, pero también una demostración de poder y generosidad que le granjeó la simpatía del pueblo. Una inversión a largo plazo, podríamos decir. Claro, sí. Y hablando de estrategias, me viene a la mente el episodio del escándalo durante el Festival de la Bonadea, donde se acusó a su esposa, Pompeya, de adulterio. César se divorció de ella, pero pronunció una frase que ha resonado a lo largo de la historia. La esposa de César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Era un simple cálculo político o reflejaba una genuina preocupación por la imagen pública. Ambas cosas, quizás. En la antigua Roma, la vida pública y privada estaban estrechamente entrelazadas. La reputación de un hombre y de su familia era fundamental para su carrera política. César, al divorciarse de Pompeya, protegía su propia imagen y enviaba un mensaje claro. La moralidad y la apariencia de rectitud eran innegociables para él. Un hombre pragmático, sin duda. Y hablando de pragmatismo, no podemos olvidar la jugada maestra que lo catapultó al poder, el primer triunvirato. Una alianza con Pompeyo y Craso, dos de los hombres más poderosos de Roma. ¿Cómo logró César forjar esta alianza tan improbable? ¿Y cuáles eran sus objetivos? El primer triunvirato fue una muestra de la astucia política de César. Logró unir a dos rivales, Pompeyo, el héroe militar, y Craso, el hombre más rico de Roma, bajo un objetivo común: repartirse el poder y controlar las instituciones romanas. Para César, esta alianza significaba el acceso a recursos y apoyos que le permitirían llevar a cabo sus ambiciosos planes, entre ellos la conquista de la Galia. Y es en las Galias donde se forja la leyenda del genio militar de César. Las guerras galias, que se prolongaron durante casi una década, fueron una serie de campañas brutales pero exitosas que expandieron el dominio romano sobre gran parte de Europa occidental. ¿Qué podemos destacar de la estrategia militar de César en estas campañas? Las guerras galias nos muestran a un César estratega brillante, capaz de adaptarse a diferentes enemigos y terrenos, utilizando tácticas innovadoras y una logística impecable. Sus victorias no se basaron únicamente en la fuerza bruta, sino en una combinación de inteligencia, audacia y una profunda
profunda comprensión del terreno y el enemigo. El artículo de la Wikipedia menciona cifras impresionantes: 800 ciudades tomadas, 300 tribus sometidas, 1 millón de galos esclavizados y otros 3 millones muertos en combate. ¿Son estas cifras fiables o debemos tomarlas con cautela? Bueno, las cifras de las fuentes antiguas, especialmente cuando se trata de bajas enemigas, suelen estar infladas con fines propagandísticos. Es probable que la realidad sea menos dramática, pero, sin duda, las guerras galias fueron un conflicto devastador para la Galia, que sufrió un impacto brutal en su población, cultura y organización social. Un conflicto que, además de expandir el territorio romano, catapultó a César a la cima de su gloria militar, pero también sembró las semillas de la guerra civil, ¿no es así? Efectivamente. El éxito de César en las Galias lo convirtió en un héroe para el pueblo romano, pero también despertó recelos en el Senado, que veía con preocupación su creciente poder e influencia. La muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, y la derrota de Craso en la batalla de Eucarrae rompieron el frágil equilibrio del triunvirato, allanando el camino para el inevitable enfrentamiento entre César y Pompeyo. Un enfrentamiento que marcaría un punto de inflexión en la historia de Roma. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Julio César. Profundizando en facetas que van más allá de sus hazañas militares, a menudo olvidamos que César también fue un escritor talentoso, autor de obras que siguen siendo estudiadas y admiradas en la actualidad. Es cierto. Sus comentarios a la Guerra de las Galias, un relato en primera persona de sus campañas, son una fuente invaluable para comprender la historia, la geografía y las costumbres de los pueblos galos. Pero hay algo más que una simple crónica militar en estos escritos. Sin duda. En los comentarios, César no solo describe las batallas y las estrategias, sino que también nos ofrece una visión de su propia personalidad, de su forma de pensar y de entender el mundo. Su prosa, clara y concisa, revela una mente aguda, capaz de analizar situaciones complejas y tomar decisiones rápidas y eficaces. Y no podemos olvidar los comentarios a la guerra civil, donde narra su enfrentamiento con Pompeyo. ¿Es una obra objetiva o está impregnada de propaganda? Bueno, es inevitable que haya cierta subjetividad en una obra escrita por uno de los protagonistas del conflicto. Sin embargo, los comentarios a la guerra civil son un documento histórico fundamental que nos permite comprender las motivaciones de César, sus justificaciones para la guerra y su visión del futuro de Roma. Claro. Resulta fascinante cómo César utiliza la escritura para construir su imagen pública. No solo era un maestro de la guerra, sino también un maestro de la comunicación. Y hablando de imagen, no podemos pasar por alto su reputación como un gran seductor. Las fuentes antiguas, como Suetonio, nos hablan de sus numerosos romances con mujeres de la alta sociedad romana. ¿Era César un simple don Juan o había algo más en estas relaciones? En la antigua Roma, las relaciones personales a menudo tenían implicaciones políticas. Las alianzas matrimoniales y los romances podían servir para fortalecer lazos, asegurar lealtades o incluso debilitar a los rivales. Es difícil saber con certeza qué buscaba César en sus relaciones amorosas, pero es probable que fuera una combinación de pasión, cálculo político y quizás simple vanidad. Se dice que incluso tuvo un romance con Servilia, la madre de Bruto, uno de sus asesinos. Imaginen la complejidad de las relaciones en la antigua Roma. Un auténtico culebrón romano. Y por supuesto no podemos olvidar su apasionada relación con Cleopatra, la reina de Egipto. Un romance que trascendió lo personal y tuvo importantes repercusiones políticas. Cleopatra vio en César un aliado para fortalecer su posición en Egipto, y César vio en Egipto una fuente de recursos y una base estratégica en el Mediterráneo oriental. Fruto de esta relación nació Cesarión, que aunque no fue reconocido oficialmente por César, se convirtió en un foco de conflicto tras su muerte. La relación entre César y Cleopatra es un ejemplo de cómo las pasiones personales pueden entrelazarse con la política y la historia. Un romance que, más allá del morbo histórico, nos revela las ambiciones y los dilemas de dos figuras excepcionales en un momento crucial de la historia del mundo antiguo. Más allá de sus conquistas amorosas, es importante destacar la labor de César como gobernante. Durante su dictadura, implementó una serie de reformas que buscaban solucionar algunos de los problemas que aquejaban a la República Romana. Efectivamente. César comprendía que la República estaba en crisis y necesitaba reformas profundas para sobrevivir. Sus medidas para aliviar la deuda, promover la construcción de obras públicas y extender la ciudadanía romana a habitantes de las provincias buscaban mejorar la vida de los ciudadanos, ganarse su apoyo y, por supuesto, consolidar su propio poder. Un gobernante pragmático y audaz que no dudó en desafiar las convenciones y las estructuras de poder existentes para lograr sus objetivos. Pero sus reformas, aunque necesarias, también generaron recelos y oposiciones. Algunos lo acusaban de aspirar a la monarquía, un fantasma que siempre había rondado a la República Romana. El fantasma de la monarquía.
un tema que nos lleva al corazón mismo del dilema de Julio César. ¿Era un reformador que buscaba salvar la república o un ambicioso que anhelaba el poder absoluto? Un dilema que lamentablemente no tuvo tiempo de resolver. Su asesinato en los idus de marzo del 44 así truncó sus planes y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre y violencia en la historia de Roma. El asesinato de César, un acto brutal que pretendía salvar la república, paradójicamente la condenó. ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre pueda cambiar de forma tan radical el curso de la historia? Bueno, la muerte de César no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de tensiones y contradicciones que se venían gestando en la sociedad romana. Desde hacía décadas, la república, agotada por las guerras civiles y la corrupción, se encontraba en un punto de inflexión. El asesinato de César, lejos de solucionar los problemas, abrió una nueva brecha, un vacío de poder que desencadenó una nueva oleada de violencia. Y en ese escenario de caos e incertidumbre, surge la figura de Octavio, el joven heredero de César, que con astucia y determinación logra imponerse a sus rivales y construir un nuevo orden político, el Imperio Romano. ¿Fue la muerte de César un paso inevitable hacia el imperio, o podría haberse evitado este desenlace? Es una pregunta que ha intrigado a historiadores durante siglos. ¿Era el imperio la consecuencia lógica de la decadencia de la república o fue la ambición personal de hombres como Octavio la que impulsó este cambio? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la muerte de César actuó como un catalizador, acelerando un proceso histórico que ya estaba en marcha. Un proceso que transformó Roma de una república, con sus ideales de libertad y participación ciudadana, en un imperio, con un poder centralizado en manos de un emperador. ¿Qué perdió Roma con este cambio y qué ganó? Bueno, Roma perdió la libertad, al menos tal como la entendían los ciudadanos romanos de la época republicana. El Senado, que durante siglos había sido el centro del poder, quedó relegado a un papel secundario, sometido a la voluntad del emperador. Pero el imperio también trajo consigo una época de paz y prosperidad, conocida como la Pax Romana, que permitió el desarrollo económico y cultural de las provincias. Una época de luces y sombras, como todas las épocas históricas. Pero volviendo a César, ¿cuál es su lugar en la historia? ¿Fue un héroe, un villano o simplemente un hombre que se vio arrastrado por las circunstancias? Julio César es una figura compleja y contradictoria que no se ajusta a las categorías simples de héroe o villano. Fue un general brillante, un político astuto, un reformador audaz y también un hombre ambicioso que no dudó en romper las reglas para alcanzar sus objetivos. Su legado es complejo y multifacético, como la propia historia de Roma. Un legado que sigue inspirando debates y controversias más de 2000 años después de su muerte. Y eso, en el fondo, es lo que hace de Julio César un personaje tan fascinante. Nos obliga a confrontar las contradicciones del poder, la ambición y la fragilidad de las instituciones humanas. Nos recuerda que la historia no es una línea recta, sino un camino sinuoso, lleno de bifurcaciones y posibilidades, y que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias imprevisibles que se extienden a lo largo del tiempo. Una reflexión que nos invita a mirar con ojo crítico, no solo el pasado, sino también el presente. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Julio César. Espero que este viaje les haya resultado tan apasionante como a nosotros. Es un placer compartir este viaje de conocimiento. Recuerden que el artículo de la Wikipedia en español puede ser un buen punto de partida para seguir explorando la fascinante vida de este personaje histórico. Hasta la próxima. Y que la historia siga despertando nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender el complejo entramado del pasado y su impacto en nuestro presente. La historia de Julio César no es solo una lección de poder, sino también de los riesgos de la traición y el precio de la ambición. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado otro camino? La historia, como siempre, nos deja preguntas sin respuestas. Si te ha interesado este viaje por el pasado, suscríbete, dale like y comenta qué otro personaje histórico te gustaría conocer en profundidad. Nos vemos en el próximo video.